En el primer capítulo hablábamos del origen del ron y sus tres principales escuelas. Hoy quiero que aprendas sobre la materia prima, ese elemento tan importante para la elaboración de nuestro ron. Hablábamos de la clasificación del ron dada a las escuelas, una clasificación que ha evolucionado bastante, pero que nos deja como aprendizaje que existían escuela española, inglesa y francesa. Pero la clasificación básica de los rones se deriva a partir de la materia prima que da origen a este destilado. Tenemos que la caña de azúcar, esta gramínea, que es la madre de todos los rones en el mundo, tiene tres subproductos que se pueden obtener de triturar su tallo. El primero, el jugo de caña de azúcar, y que da nacimiento al ron agrícola, ron de jugo de caña o rum. Los rones producidos a partir del jugo de caña son los más exclusivos en el mundo, porque menos del 10% de la producción mundial de rones se deriva del jugo de caña, zumo o guarapo como también se llama. Se tritura la caña, se obtiene el jugo y se lleva al proceso de fermentación. Ahí se obtiene un vino de jugo de caña que tiene bastantes notas aromáticas y es muy complejo. Una vez destilado este alcohol, el resultante son recuerdos que nos hablan desde las notas frutales, herbales. El segundo grupo de rones son aquellos rones que se elaboran a partir de la melaza. La melaza es totalmente lo inverso al jugo de caña. Es un producto industrial que se obtiene de la producción de cristales de azúcar que se matiza con las notas que la madera le aporta. Finalmente, y un tercer grupo, son aquellos producidos a partir de la miel virgen. La miel virgen es un intermedio entre el jugo de caña y la melaza, y su coloración es ligeramente más pálida que la melaza, pero bastante cargado en sabores. Los rones resultantes también tienen cierto parecido a los de la melaza. ¿Qué quiere decir esto? Que también son bastante amoldados por la barrica misma. Un dato importante es que la mayoría de los rones del mundo, si existe la matemática, pues se derivan de la melaza y la miel virgen, ya que tenemos un 10% que se elabora a partir del jugo y el 90% restante de la melaza o miel virgen. Barceló es de los pocos rones del mundo que se elabora directamente de la fermentación y destilación del jugo de caña de azúcar, especialmente en la República Dominicana, siendo el único que se elabora de esa forma. Ya te he hablado del origen de los rones de acuerdo a la región en donde eran antiguamente producidos. También hablamos de la clasificación de los rones de acuerdo a la materia prima que da origen al ron. Pero también tenemos otra clasificación que es a partir del proceso de destilación del cual se derivan. Tenemos dos procesos, los alambiques y aquellos que son de columnas. ¿Pero qué es el alambique? Los alambiques son un artefacto rudimentario que nos permite separar los alcoholes del agua hasta obtener etanol. Pero ¿cómo funciona un alambique? El alambique está compuesto por varias partes, entre ellas la panza, siendo la primera, y donde se coloca el mosto fermentado. Este mosto fermentado, derivado de la fermentación del jugo de caña, melaza o miel virgen. Una vez colocado el mosto fermentado y calentada la panza, entonces los alcoholes ascienden por un tema de punto de ebullición. El punto de ebullición de los alcoholes, si no hay mayores cambios en las condiciones geográficas, también de elevación o temperatura, es aproximadamente unos 79 grados Celsius. Entonces tenemos la condensación de los alcoholes. Los alcoholes ascienden a lo que se conoce como cuello de ganso, que no es más que una larga tubería que une la denominada panza con la siguiente llamada serpentín. Sí, una tubería en forma de serpiente o cilíndrica que está recubierta por una cámara de enfriamiento. Y teníamos alcohol destilado a partir del alambique. Hoy día el alambique se sigue utilizando, pero ese proceso ha migrado mayormente a las columnas de destilación. ¿Pero qué son estas? Son torres que están interconectadas entre sí, donde dentro se sitúan placas. Estas placas actúan como mini alambiques que van separando los alcoholes de forma gradual. Por punto de ebullición, claro está. Todo esto a diferencia del alambique, que lo realiza por batch o por producción puntual. Las columnas actúan de forma continua y en mayores volúmenes. Pero a grosso modo, estas son las dos formas de separar el tipo de ron de acuerdo a su método de destilación. Aún falta la parte más importante, y es que aún no te comento cómo se produce ron Barceló.
Ron Barceló es un ron que se pensaba pertenecía a la escuela española por la forma en cómo se producen sus alcoholes. Pero nuestra materia prima es jugo de caña, lo cual nos encasillaría en la escuela francesa. Pero te comento algo, no pertenecemos ni a la escuela francesa ni a la española, sino que hemos trillado nuestro propio sendero, adoptando lo mejor de ambos mundos. El jugo de caña como materia prima y el proceso de envejecimiento que nos da la barrica para elaborar unos alcoholes bastante complejos. Eso es todo por hoy en el mundo del ron. Suscríbete y déjanos un comentario contándonos tu experiencia. Hasta el próximo video aquí en Barceló Rum Academy. ¡Salud!